Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Como ya saben, es un programa de entrevistas en el que siempre traemos a personajes de actualidad, interés, y hoy tenemos con nosotros a una escritora de éxito, Carla Montero, a la que le damos la bienvenida. Las gracias por estar con nosotros porque viene a presentarnos hoy La piel dorada. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros. Encantada. Tu tercer libro. Tercero. Y ya con un gran éxito en tu segundo libro, La tabla esmeralda. Así es. 100 y pico mil libros vendidos. Y ahora vienes, como ha habido la Feria del Libro, ha sido el Día de San Jordi, pues me imagino que debe ser uno de los momentos más reconfortantes en el que un escritor se encuentra con la gente que le lee. Así es, para mí es el momento ideal. El tener ese contacto, el que alguien te diga, me he emocionado, me lo he pasado fenomenal, cómo me he identificado con este personaje, cómo me ha gustado este otro, o incluso que te pongan una pega, que yo no tengo ningún problema en que en un momento dado me digan, pues esto me ha gustado menos. Ese contacto es genial. Porque escribir es un acto de soledad. Totalmente, es muy solitario. Eres tú y tu pantalla de ordenador. A veces necesitas que alguien te diga, Carla, ¿te dedicas a otra cosa además de escribir? No. Yo dejé de trabajar cuando nació mi primera hija, hace ya 12 años. Y bueno, la escritura siempre había sido un hobby, nunca había sido... ¿Y por qué empezaste? Yo siempre digo que soy escritora que publica por accidente. A mí siempre me ha gustado contar historias desde pequeña, siempre tengo una imaginación tremenda. Me montaba unos números con las Barbies y con los Playmobil tremendos. Y bueno, lo de publicar nunca había sido realmente una ambición, porque también he sido muy celosa. Tú escribías para ti. Para mí. Y además muy celosa y me daba mucho pudor que alguien leyera mis escritos, ¿no? Pero bueno, de repente, ¿y cómo pasas a dárselo a alguien a leer lo que escribes? Me anima mi marido, básicamente. ¿A él sí le dejabas leer? A él le dejé leer, después de mucho insistir y muchos años de matrimonio, por fin le dejé leer algo. Le gustó, dio la casualidad de que entonces Círculo de Lectores convocaba un premio para escritores que no habían publicado nunca. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ya está. ¿Te animó él? Me animó él. Dice, porque venga, si no, tú no te hubieras presentado. Yo no, porque además me daba mucho miedo el no, entre otras cosas. Pero dijo, venga, que no pasa nada, preséntate, que sale, y si no, pues ya está, tú sigues tu camino. Y bueno, pues salió. Y a partir de entonces... ¿Y te dieron el premio? Me dieron el premio. Además es un premio que me presenté porque es un premio muy especial, es un premio que dan los lectores, no es un premio de la crítica. Círculo utiliza su base de socios para poner 5 finalistas que ellos leen y libremente votan la que más le ha gustado. Entonces, realmente, yo siempre digo que sí, al final, cuando un escritor escribe para el lector o debe escribir para el lector. Y cuando te dieron el premio, me imagino que te sorprendería, ¿no? Muchísimo, no me lo esperaba para nada. ¿Cómo es posible? Una cosa que yo he escrito para mí, que además pensé que no le iba a gustar a nadie, y de repente el lector va y refrenda, ¿no? esta historia. Y además eso lo escribirías en la época en la que tus hijos eran más pequeños y tenías que dedicarle más tiempo, con lo cual pues sí, quitándole horas porque el pequeñín era un bebé, estaba recién nacido y luego están muy seguidos. La mayor tenía 7 años y ahí en medio había otros 2. Entonces, sí. ¿Cómo llevan tus hijos y tu marido esto de las promociones? Sí, bueno, mi marido bien, me apoya muchísimo, da gusto, porque en casa los papeles estaban muy definidos. Como yo no trabajaba, yo era el ama de casa, ¿no? Que era una palabra que está tan mal vista. Y bueno, y ahora es el amo de casa. Ahora él ha tenido que descubrir dónde está el horno y la lavadora, pero bueno, lo hace con gusto y me apoya mucho. Y mis hijos tienen sus momentos, ¿no? Les gusta la idea de que mamá salga por la tele, de que vaya al colegio y de charlas sobre mi trabajo, que no es un trabajo tampoco habitual. Pero por otro lado, pues hoy he dejado a uno llorando cuando me iba de casa, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuántos años tiene el que se ha quedado llorando? El que se ha quedado llorando tiene 8 años. 8 años. Sí. Todavía eso de que su mamá se vaya... Sí, no les hace mucha gracia. ¿Cómo? La verdad es que últimamente hay un boom de escritoras femeninas. ¿A qué crees que es debido? Bueno, quizá tenga algo que ver con que la mayor parte del público lector es femenino. Eso al final es una estadística. Son más lectoras que los hombres, sí. Hay más lectoras que lectores, o al menos los hombres leen otro tipo de cosas distintas a la novela. Entonces, bueno, pues es probable que haya esa mayor conexión, ¿no? entre escritoras y lectoras. No lo sé, o si es simplemente una casualidad. La verdad es que no sabría decir. La aparición de los libros electrónicos, el ebook y el abaratamiento de un libro electrónico, ¿va a hacer que cambie también un poco esto? ¿Dices que haya más escritoras lectoras? O... No, bueno, el panorama va a cambiar. Que haya más lectores, es desde luego. Sí, es evidente. A mí siempre me dicen, ¿tú crees que va a desaparecer el libro físico? No, estoy convencida que no. Como no ha desaparecido la bicicleta, como no, hoy comentábamos también esta mañana en otra entrevista, como no ha desaparecido la escoba.
hay determinados componentes en el libro físico ya de carácter romántico que van a hacer la que no escoba desaparezca jamás. ahora es mopa. Bueno, pero la aspiradora no ha derrocado a ese movimiento manual de barrer, ¿no? Y yo soy lectora de libro físico si el entorno me lo permite, porque estoy en mi casa, porque no tengo que viajar, prefiero 1000 veces el tacto del papel. También tengo mi lector digital, bueno. ¿Pero tú crees que tus hijos, el que tiene 8 años y los que tienen 12... Lo mismo les pasa, ¿eh? Tienen los dos. Son niños que están muy acostumbrados a manejar tablets, a manejar teléfonos, y sin embargo ellos siguen leyendo y siguen teniendo sus colecciones de libros. ¿La piel dorada tiene que ver algo con las anteriores novelas? Sí, en el sentido de que cuando a mí me preguntan de qué género son, digo, pues yo diría que es una coctelera, género coctelera. Remitiéndome a Humberto Eco, cuando publicó El nombre de la rosa, le preguntaron cuál era el secreto, ¿no?, del éxito que había tenido su novela. Y decía que hacer un bestseller era fácil, era coger una coctelera, meter varios ingredientes, uno mete un poquito de romance, mete una intriga, un contexto histórico, algo sobre arte, agita y ¡pum!, sale un bestseller. ¿Y tú habías leído a Humberto Eco? Yo leí a Humberto Eco y dije, oye, qué fácil es esto, ¿no? Ojalá luego fuera tan sencilla la receta, pero sí que es verdad que para mí inaugura un género, ¿no? El bestseller en sí mismo es un género, no tanto por el hecho de que sea superventas, sino por el hecho de que mezcla muchos ingredientes. Y al final esos son mis libros, son libros de muchos ingredientes y en ese sentido todos se parecen. Luego las historias son completamente distintas. 380 o 390 páginas, ¿cuánto tiempo se tardan en escribir? Bueno, en mi caso, que soy bastante caótica por mis circunstancias familiares, ¿no? Antes lo has insinuado, yo tiro mucho de la noche y no todas las noches puedo disponer de ello. En mi caso ha sido aproximadamente un año larguito, pero porque yo no me puedo dedicar 8 horas diarias. Una de las cosas que siempre me ha parecido interesante es el trabajo previo a la escritura, ¿no? Porque tú dices que eres caótica, pero a la hora de escribir no lo puedes ser, porque si no... Hace falta cierta disciplina. Sí. No, caótica me refiero en el sentido... hace poco también oía a Ken Follett que decía, no, yo me levanto o me siento a escribir a las 8 de la mañana, me levanto a las 2, me tomo un sándwich, me pongo a las 4, o sea, hago mis 8 horas diarias. Yo no me puedo permitir ese horario, pero sí que me autoexijo una disciplina en el sentido de decir todos los días, por poco que sea, retomar la escritura o la lectura o leérmelo del día anterior, plantearme lo que voy a escribir al día siguiente, no dejarlo, porque si no, al final... ¿Y la obtención de la documentación previa para acompañar la novela? Sí, es importante, sobre todo en mi caso, desde el momento en que estás escribiendo en un entorno histórico concreto. A mí me gusta mucho, además, siempre digo que es como el escenario de una obra de teatro, ¿no? Que el attrezzo esté bien detallado, no utilizar simplemente el entorno histórico como un elemento más, sino que casi se convierta en protagonista de mis historias. Y eso solo lo consigues investigando bien, documentándote bien y asegurándote de lo que dices es real. ¿Y el elemento histórico lo escoges porque sí o porque te ha gustado esa época o porque te gusta esa época, porque te has documentado y te ha gustado o porque encaja con lo que tú quieres escribir? Puede ser por los dos motivos. O bien, por ejemplo, en el caso de La tabla esmeralda, yo quería hablar de expolio nazi. Estaba claro que el momento histórico tenía que ser el que era, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Además, el expolio nazi, ahora a propósito de eso, sí, está sí, ahora está muy de moda. Sí, La tabla esmeralda salió hace 2 años, nadie prácticamente había oído hablar de expolio nazi y sin embargo ahora pues está de moda. En el caso de La piel dorada, yo sobre todo quería hablar de la figura de la modelo de artista, entonces al ir a escoger el momento me parecía interesante, el finales del siglo XIX, principios del XX, y tenía 2 escenarios claros, París o Viena, porque eran los grandes centros artísticos y culturales de Europa en ese momento. De París acababa de llegar con La tabla esmeralda, que está íntegramente desarrollada en París, me apetecía cambiar un poco y por eso decidí Viena. O sea, al final es una combinación de muchos factores lo que me llevan a decidirme por un entorno u otro. ¿Y para escribir de Viena has tenido que marcharte a Viena, conocerla un poco o simplemente has ido leyendo e investigando? Sí, no, yo conocía ya antes Viena, es una ciudad que me encanta. Mi primera novela parte se desarrolla ya en Viena y bueno, pues volví a viajar, porque además quería conocer una Viena distinta, una Viena un poco más oscura, la del crimen, la prostitución, la inmigración, la marginalidad. Y bueno, pues me dediqué a investigar la Viena un poco más lumpen, ¿no? más oscura. ¿Pero eso que fuiste con tu marido sola? Fui con mi marido, ya que tenemos pocas ocasiones con los niños de hacer escapadas, pues es una buena excusa. Y bueno, durante 4 días, tampoco tienes mucho más tiempo, pero sí que es verdad que fue una visita muy focalizada a cosas que tenían interés para la novela.
La tabla Esmeralda has dicho que has vendido 100 y pico mil ejemplares. ¿Y a cuántos idiomas se ha traducido? 6 o 7, me parece. He 6 o perdido 7. la cuenta, sí. Alemania, Francia, Italia. En Polonia ha sido un boom ¿Y impresionante. por qué ha sido en Polonia un boom? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, Bueno, no lo sé la yo, ni lo guerra saben. nazi en Sí que Polonia, es verdad, sí. es cierto. O sea, hablando con los editores polacos, es cierto que el lector polaco tiene especial predilección por los temas nazis y de la Segunda Guerra Mundial. Y luego es curioso, pero yo he notado que hay cierta conexión entre Polonia y España, ¿no? Siendo dos países muy diferentes, ellos mismos se autodenominan como los latinos del este, porque tienen ese carácter un poco más abierto, más parecido al nuestro. No sé si tendrá algo que ver con el éxito este. ¿Y has tenido que ir a Polonia también a Sí. firmar y todas esas cosas? Sí, sí, estuve haciendo allí promoción. Muy bien, la verdad es que es una gozada, ¿no? Ver cómo gente de una cultura aparentemente tan distinta, de un entorno tan distinto, pues te acoge de esa manera y acoge tu historia. ¿Dónde es donde te ha sorprendido más el que haya tenido éxito un libro tuyo, La tabla Esmeralda, que es el que más has traducido o que más te ha traducido? Sí, pues quizá ahí en Polonia. En Polonia. Sí, sí, sí. Porque tampoco, o sea, Francia dices, bueno, pues es una novela que está desarrollada en París, que tiene esa conexión, pero Polonia realmente, más allá del tema de la Segunda Guerra Mundial y lo que les toca a ellos, no. ¿Qué esperanzas tienes con La piel dorada? ¿Quieres que vuelva a ser Hombre, me gustaría, por una supuesto. tabla Esmeralda? Claro que sí. Me gustaría sobre todo por saber que sigo contando con la confianza, con el apoyo de los lectores, que al que una vez le guste mi primera y mi segunda novela, pues le sigo gustando, ¿no? ¿Tú crees que los que te han leído en la primera y la segunda novela siguen o hay gente que lee un libro de un autor y dice, bueno, ya este autor ya sé cómo escribe, ya no leo más? Habrá de todo, porque a mí me pasa como lectora. Hay autores a los que sigues fielmente y te da igual lo que publiquen porque los vas a leer, porque sabes que te van a gustar, y hay otros que dices, bueno, ya sé de qué va, no me vuelvo a acercar porque tampoco es mi favorito. ¿Lees mucho? Menos de lo que me gustaría. ¿Y qué tipo de lectura? Muy variada, de todo. Puedo leer desde un libro de no ficción hasta novelas parecidas a las que yo escribo, clásicos, de todo. Me gusta variar. Si tuvieras que recomendarnos un libro aparte del tuyo, ¿qué nos recomendarías ahora que hayas leído últimamente? Pues mira, siguiendo un poco con el tema del expolio nazi, y además ahora está muy de moda con la película de Monuments Men, yo recomendaría el libro. Me parece un libro estupendo, es de Robert Etzel, muy bien documentado, muy bien llevado. No es novela, es un ensayo. Es un ensayo. ¿Cómo se llama, has dicho? The Monuments Men. The Monuments Men. Sí, y pues habla un poco de una unidad del ejército americano que después, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial o a poco de acabar, vienen a Europa a intentar salvar todo esto. Sí, la película no se ha estrenado todavía en España. Sí, la película hace poquito. ¿Hace poquito? Sí. Y salen además grandes actores. Sí, ¿no? sí, tiene un reparto fantástico. plantel estupendo. Sí. ¿Te han planteado que alguna de tus novelas pueda ser llevada al cine en alguna ocasión? De momento no. La tabla, la verdad es que es una novela difícil de llevar al cine. Esta quizás sería más fácil, pero bueno, acaba de salir. No sé si ningún productor ha tenido ocasión de leerla. Cuéntanos un poco esa vida de artista y en Viena. Es un ambiente que a mí me parece fascinante. ¿Qué pasa? Que uno le nombran la ciudad de Viena y normalmente tiene una imagen un tanto acartonada, ¿no? El palacio, los valses, sí, el emperador. Emperatriz. Es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando le hablan de Viena. Sin embargo, si rascas un poco detrás de ese oropel, lo que hay es un imperio, estamos hablando del año 1900, un imperio en absoluta decadencia, con grandes problemas económicos, sociales, políticos, y en el que, sin embargo, se produce, quizá por eso, ¿no?, un florecimiento brutal de la cultura en ese momento, de la cultura, de la ciencia, del arte, del pensamiento. Es un ambiente, había un ambiente bohemio tremendo, pero además un ambiente rupturista, es decir, de romper con la tradición, de romper con lo conservador, de experimentar con las drogas, con el sexo, con todo lo que estaba un poco al margen y todo lo que estaba mal visto por esa sociedad tremendamente conservadora que vivía en torno a la figura del emperador, ¿no? Entonces tenemos ahí como dos fuerzas tirando cada una en un sentido que al final acaba estallando con la Primera Guerra Mundial. Y tenemos una ciudad en la que surgen pues, los principales corrientes de pensamiento que van a influir luego durante todo el siglo XX. En Viena tenemos a Freud, tenemos a Mahler, tenemos a Klimt, y además todos ellos se reunían, porque es decir, bueno, puede darse la situación y el contexto histórico de una concentración de grandes genios, pero que cada uno ha
por su camino y no coinciden entre sí. Pero es que se reunían, intercambiaban conocimientos, experiencias. Si tú miras un cuadro de Klimt, ves que parte de la teoría del psicoanálisis de Freud y de la represión sexual está ahí, ¿no? De la histeria y todo eso. Y luego también Freud se basa muchas veces en estos personajes un poco emocionalmente inestables para establecer sus teorías. Entonces ves que hay un intercambio, un fluir permanente de conocimientos en esta ciudad y que crea este ambiente que de verdad me hubiera encantado tener una máquina del tiempo y poder estar allí, poder palparlo. A ti lo que te ha fascinado es Viena como ciudad, pero todo el entorno. El entorno, exactamente. Es de la época. Es un poco parecido a lo mejor a la Suiza de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunieron allí Picasso, Breton, exactamente, etcétera. Sí. Son sitios en los que coinciden los grandes genios del siglo XX y además se conocen entre ellos, lo cual se enriquecen mutuamente. Era un ambiente que debía de ser una gozada. Vamos. ¿Y el personaje es? El personaje es Inés. Inés. Inés es la gran protagonista del libro, pero al final Inés lo que es un poco el reflejo de mi interés y de mi investigación en torno a la figura de la modelo, del artista. Y en un momento dado, ante un cuadro de Picasso, me planteo, ¿quiénes eran estas chicas? ¿Por qué deciden en un momento de esa moralidad tan estrecha, de ese conservadurismo tan cerrado, por qué deciden posar desnudas y automáticamente casi convertirse en prostitutas en una época en la que no había un término medio? ¿Qué es lo que se les pasa por la cabeza? ¿Ellas piensan que están influyendo al arte de alguna manera con su trabajo o simplemente es un medio de vida? Entonces, a raíz de eso empiezo a investigar una figura que realmente me parece tremendamente desconocida y que, sin embargo, creo que ha influido en el arte terriblemente, porque ¿qué serían los cuadros de los prerrafaelitas sin esas modelos tan exuberantes? O la misma Gioconda, con otra cara, pues a lo mejor no hubiera sido tan famosa, ¿no? O sea, que Inés es la... Inés es la gran protagonista, es esa modelo, es esa mujer enigmática, porque al final la figura en sí misma es enigmática. ¿Y ella es modelo de un solo artista o de ella varios? Fue modelo de varios y en ese momento pues es la musa de lo que... es un personaje ficticio también, pero bueno, es el gran pintor de Viena y que está un poco inspirado en la figura de Gustav Klimt. Gustav Klimt. De hecho, Gustav Klimt, como has dicho tú antes, pinta muchos desnudos y además unos desnudos eróticos que para aquella época son muy avanzados. Eran totalmente transgresores y fueron muy polémicos. Él tuvo una relación muy especial además con sus modelos, tuvo 14 hijos, solo reconoció 4. Y no solo con sus modelos. Bueno, Picasso se casó con alguna de ellas y también tuvo hijos con sus también. modelos. Él nunca llegó a casarse, era un hombre un poco especial en ese sentido. Tenía también una relación con su madre y su hermana no del todo sana. Y luego, bueno, pues también... No me extraña que estuviera Freud al lado. Sí, no, por eso. Es que al final digo que se alimentaban entre ellos, ¿no? Y es un personaje que a mí me ha valido para definir el personaje de ficción. Esta es una novela un poco más transgresora que la anterior. ¿Te has atrevido a ir un poco más allá? No necesariamente. ¿Dentro de los cánones que te habías marcado en la anterior? No necesariamente. Y al final, la única pretensión que tengo con mis libros es que la gente se entretenga, que pase un buen rato. Y lo digo al empezar, que cuando cierran la última página, pues mira, si han soltado una lágrima o una sonrisa, fantástico, misión cumplida. Y si de paso pues han aprendido algo, como yo he aprendido en el camino, sobre un determinado momento histórico, sobre una determinada figura, pues estupendo, mejor que mejor. ¿Te gustaría que La piel dorada fuera como El tiempo entre costuras, que tuviera el éxito que ha tenido, que ha salido en televisión y todas estas cosas? Hombre, por supuesto, ¿quién no quiere tener éxito, ¿no? Yo creo que quien diga que no, realmente miente, ¿no? ¿Tú te imaginabas hace cuántos años? ¿10? Sí. ¿Tú te imaginabas que ibas a estar...? No, por eso que te comentaba antes. Al final yo considero que estoy aquí un poco por accidente, lo estoy disfrutando muchísimo, quiero que siga siendo así, que realmente sea algo divertido, algo que disfruto, y no podía imaginármelo, no. Pero al final tú vas a hacer de esto tu profesión. Bueno, sí, se ha convertido en mi profesión, sí. Pero quiero que sea una profesión divertida. Desde el momento que se convierta en una obligación, igual hay que poner límites. No, lo que pasa es que escribir, cuando uno tiene que escribir, como decías antes de Ken Follett, pues tienes tu obligación. Te requiere una disciplina, pero realmente es algo que haces con gusto, porque yo lo he hecho siempre, aunque no era mi profesión, ahora lo es, sigo haciéndolo. No me cuesta robarle las horas al sueño o a donde sea para hacerlo. Pues Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. La piel dorada es la novela que ha venido a presentarnos. Y siempre despedimos a nuestro invitado con una canción. Nos ha dicho
un grupo que no me sonaba para nada, pero cuando hemos escuchado, King se llama, y la canción es Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know, que seguramente si la escuchan un poquito más de tiempo se van a acordar de ella porque ha sido éxito, ¿no? Sí, hace sí, mucho ha tiempo, sido ¿no? número 1 no hace mucho, exactamente. Pues ha sido un placer el que nos hayas acompañado, Un te placer deseamos para mí. muchísima suerte. Muchas gracias. Y estamos convencidos de que será tan potente como la tabla Esmeralda. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta pronto. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to be.